desde que salió el partido aprista ha sido un partido bien perseguido, ¿no? Claro, por cierto, ¿no? Han habido muchas personas que han muerto con el propósito de sacar adelante el partido. Miles. No había reparo, no había control, no había poder judicial que te valiera, ni fiscales, ni derechos humanos, ni defensor del pueblo, ni nada. Simplemente había un atropello, un abuso. Entonces, una insurgencia popular en Trujillo, que fue aplastada a sangre y fuego, murieron 6.000 personas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Figueroa y tengo el honor, el agrado de tener aquí presente al doctor Jorge del Castillo, que ha sido regidor, ha sido alcalde, ha sido congresista, ha sido en algún momento premier, ha sido segundo vicepresidente del Congreso. Un poco lo que comentábamos, tengo 45 años de edad y siempre su cara, su nombre ha sido pues un personaje emblemático en la política del país. Jorge, muchas gracias por venir y estar acá en mi podcast. Encantado, Mario, y por supuesto creo que nuestra conversación espero que sea muy ilustrativa para tus seguidores, ¿no? Sí, mira, yo quisiera, Jorge, porque muchas personas te han visto en diferentes medios, canales, y siempre lo tuyo y lo fuerte, los temas que tú manejas, son temas políticos. Y yo quería saber quién es Jorge del Castillo, ¿no? ¿Qué se esconde de esa persona política sólida que fundamenta bien sus teorías, tenaz, un gran abogado? ¿Quién es Jorge del Castillo? ¿Cómo nace Jorge en este camino, en esta larga vida en la política? Porque, como lo hice en esta remembranza al inicio de todo esto, siempre te tengo vigente, ¿no? Te tengo tan vigente desde que tengo uso de razón a la fecha, pero que quisiera saber quién es Jorge del Castillo, cómo tú te puedes describir como persona. Mira, quizás te puedo narrar un poco desde chico, ¿no? Uh-huh. Yo soy de una familia de clase media. Mi abuelo, con quien yo jugaba chaquete, que es un juego similar al vágamo, ¿no? Ya. Después aprendí ajedrez, damas, fui inducido mucho. Un tío me enseñó a leer. O sea, cuando mi madre me lleva al colegio, yo ya sabía leer, sumar y restar. Y el director me tomó una prueba y me pasó de frente a primero de primaria. No hice transición. Mira. Pero mi interés político fue desde chico. También es así que en el año 56, cuando fueron las elecciones, yo tenía 6 años. Y yo escuchaba por radio que gana Prado, Belaunde, Lavalle, mira, me acuerdo, son los candidatos. En el año 62 hay un golpe de Estado, Pérez Godoy, ¿no? Y eso a mí me pareció una tremenda injusticia, porque yo veía que había candidatos, por ejemplo, ahí de la Torre, que había ganado las elecciones, pero le dan el golpe para impedir. Yo tenía 12 años, pero iba formando conciencia política. Al año siguiente, 63, 13 años, yo me iba a todos los mítines de todos los partidos a escuchar y aprender. Y así fue desarrollándome políticamente hasta que ingreso a la Universidad de San Marcos. Y ahí pues había, o eras comunista o eras aprista, ¿no? Esas eran o nada, pero también había un montón de gente al medio que no era nada. Yo me definí claramente por el APRA porque lo vi un movimiento democrático, mientras el otro era un movimiento totalitario. Ahora, ¿tú naciste en Lima o eres del norte? No, yo nací en Lima. Antes pues nacíamos en casa, ¿no? Yo soy barranquino de verdad, ¿no? Entonces nací en mi casa. Entonces, esta vivencia de la universidad, vino el golpe de Velasco en el 68, que fue el año que yo ingresé a San Marcos, y nos agarró pues ahí en un tumulto. Me acuerdo que estuve en los disturbios del 3 de octubre del año 68. ¿Tú eres hijo único o tienes hermanos? No, somos 6 hermanos. 6 hermanos. 6 hermanos, yo soy el último, ¿no? Eres el último. Sí. ¿Y todos abogados? No. Mira, mi padre fue marino, ¿ya? Comandante marina, estudió
en la Escuela Naval de Annapolis, en Estados Unidos, y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que eso es el MIT, el top de la ingeniería. Él fue ingeniero naval, ¿no? Mi madre profesora. Bueno, entonces así yo fui formando mi vida, mi toma de conciencia. Y bueno, ya cuando me graduó de abogado en San Marcos, este año son 50 años que egresé. ¿Y tu egresé papá a la siempre te universidad. apoyó? Porque Marino siempre quiere que los hijos, al menos el legado en la Pero carrera. no, mis dos hermanos fueron marinos, yo no. Mira. ¿Ya? Mi papá me decía, ¿Y te costó o no? no. Además, como tenía el tema de la vista, entonces ya no calificaba, y en buena hora para no calificar, porque creo que mi papá me decía, oye, no entres a la Marina, tú puedes hacer más y mejores cosas, ¿no? Ya. Él no me vio lamentablemente logrado, políticamente me refiero, ¿no? Bueno, y de ahí mi vida política, que yo me afilio al APRA ¿Cómo en entras San a la Marcos. política? En San Marcos. Por la universidad. Y era difícil alternar pues con toda una gavilla de rojos que son agresivos y todo, pero nos respetaban, ¿no? Y tuve amigos de todos los colores y tendencias. Pero después, digamos, una vez graduado, empiezo a desarrollarme más ya. Y cuando ingreso a la política activa, vamos a decir así, es en el año 78, que es la Asamblea Constituyente. Me meto mucho más en la campaña de ahí de la Torre, ¿no? Que es por la Asamblea Constituyente, que ganamos ampliamente en el 80. Yo postulo para regidor de Barranco y fui elegido regidor de Barranco. Entonces, 81, 82, 83. El 83 postulo a la alcaldía de Barranco y gano la alcaldía de Barranco, 84, 85, 86, ¿no? Exacto, pero yendo por partes, porque tú dices, tuviste la presencia de tu madre muy activa, Sí, claro. ella estuvo muy cerca a ti, te dio todas las herramientas que entraste al colegio y tu ascenso fue, digamos, tu camino fue muy bueno. Pero ¿en qué momento es que empiezas a ir a mítines? Porque tú me dices que en la adolescencia ya participabas Sí, activamente, claro. pero ¿por qué? O sea, ¿quién te lleva? Nada, iba yo solo. El interés Amigos. político. El interés político. ¿De dónde salió el interés A veces político? iba con un amigo, yo leía los periódicos, me interesaba mucho la política, y para mí fue muy interesante. Y mira, yo tengo además un espacio en mi vida que poco lo cuento, ¿no? Ajá. Hacia el año 67 muere mi madre y ¿Qué edad tenías tú? yo tenía pues 18 años, Joven. ¿no? Claro, 17 años realmente. Y entonces yo estaba entrando a la universidad, estaba postulando, y no le quería dar a mi padre más problemas, ni gastos, ni nada, ¿no? Entonces me puse a trabajar. Yo trabajé de obrero en un laboratorio que se llama Schering, Alemania, se llamaba, que queda en Pueblo Libre, en la Avenida Bolívar. Yo trabajé ahí, y eso fue cuando estaba en la universidad. Pero antes de eso, para poder postular, hacía encuestas, ¿no? Yo me matriculé en una empresa que hacía encuestas y caminaba a las calles peor que cartero, haciendo encuestas, y con esa plata yo postulé e ingresé a la universidad, ¿no? Entonces no le quería dar ningún dolor de cabeza a mi padre. Bueno, y así fue discurriendo la vida, ¿no? Así es que mi interés político siempre ha sido, la definición con el APRA, ya propiamente dicha, viene cuando ingreso a la universidad, ¿Y ¿no? cómo? ¿Cómo llega? A ver, yo conocí el examen de admisión fue en lo que es la Escuela de Medicina de San Fernando, para todas las facultades. Y ahí conocí a un amigo, a un muchacho, me saludó, nos saludamos, me dijo, estos son los apristas, y me acerqué a ellos. Bueno, y así empezamos a hacer migas, ¿no? Y a desarrollar un tanto la fraternidad. Yo ingreso a la universidad y era parte del comando universitario primero de la Facultad de Letras, ¿no? Después viene el golpe de Estado, ¿no? Bueno, después ya paso yo a Derecho.
Yo nunca tuve ningún cargo en la universidad. Yo me dediqué bastante a estudiar, porque yo estudiaba y trabajaba. ¿Ya? Si es que de muchacho he sido así, si es que no es estuve creo que 2 años estudiando plenamente y después ya pasé al doble estudio. Pero aún me acuerdo que cuando estaba en tercer año de Derecho vi un aviso que era para estudiantes de 5º año o egresados y postulé, ¿no? Y pese a que yo estaba en tercer año lo gané, ¿no? Así que entré a trabajar en un banco importante, estuve ahí un tiempo. Fue el primer sueldo formal de mi vida, digamos, en el sentido de sueldo entendido como tal, ¿no? Claro. No como pequeñas comisiones o cosas que uno ganaba. Así que fue una experiencia muy buena. Yo creo que cada etapa de mi vida yo he ido aprendiendo y eso me ha enseñado a conocer a la idiosincrasia de las personas, la psicología individual y social, ¿no? que es muy importante en la política. También, por cierto, he trabajado también en el sector público. Tuve 4 años, una etapa en el Ministerio de Vivienda, y después así, en fin, hasta que llegó ya la etapa electoral propiamente dicha que te dijo empieza en el año 80. ¿Y cuál era el propósito que tú sentías en la política? ¿Cuál era ese vínculo contigo? Mira, yo creo que lo que despierta a un joven, como a todo joven, es el elemento de la justicia, ¿no? La justicia como concepto neto, ¿no? Cuando uno va conociendo, y por eso es muy importante, decía, conocer la psicología social, cuando tú vas profundizando en el Perú y sales de tu cascarón, ¿no es cierto? Yo estuve en un colegio religioso en el San Luis de Barranco, los maristas, y pasas a San Marcos, a mí se me abrió el mundo, porque San Marcos es una expresión del país, ¿eh? Con pensamientos de diversos tipos. Uno puede estar en desacuerdo con unas cosas, pero creo que yo lo siento, mi alma mater, quiero mi universidad y estoy muy identificado con ella. Entonces, esa vivencia a mí me permitió tener mejor concepto de la necesidad de justicia en el país, y de democracia, y de libertad. Porque justo el año que yo ingreso a San Marcos es el golpe de Estado de Velasco, donde se recortan las libertades, deportan a la gente. Uno tiene que reaccionar contra eso. O sea, yo no concibo la indolencia de alguna gente ante lo injusto, ante lo abusivo. No es mi problema y miro para el techo. No. Creo que uno tiene que involucrarse en las cosas de todo tipo, ¿no? Barriales, vecinales, distritales y nacionales. ¿Tú cómo defines la dictadura de Velasco? ¿Fue una dictadura con una política de izquierda? Porque uno dice fue nacionalista. ¿Cómo Mira, se define? yo creo que Velasco aprovechó un cuadro de injusticia que había en el país, porque lo había, como lo había ahora también, ¿no? Pero era de otro tipo, había una estructura social de otra naturaleza. Entonces, él actúa contra eso bajo el aplauso de la gente en ese momento, sin ninguna duda. Pero, ¿qué es lo que pasa con Velasco? Que quiebra la estructura productiva del país. A mi juicio la perjudica. La perjudica en las tierras. Por ejemplo, ¿era necesaria una reforma agraria? Posiblemente sí, pero no tenías que tomar formas violentas de toma de tierras y votar a la gente y reducirla a la mínima expresión, porque quebró el sistema, por ejemplo, de producción. El primer año, muy contento, se aumentó la producción de azúcar en las grandes haciendas, pero pocos años después se cayó la producción. Entonces pasamos de una empresa que funcionaba a una cooperativa donde el asambleísmo quitaba, ponía gerentes, si te subían el sueldo los dejabas y si no te lo subían lo botabas. Así no puede funcionar la producción. Lo mismo yo diría que en la industria y en otro tipo de actividades. Entonces, no era mala idea, como funciona hasta ahora, que los trabajadores tengan participación de las utilidades de una empresa, pero no pues a costa de, romper el eje de la disciplina social y empresarial que tiene que haber en una empresa. Ahora, gran parte, me imagino yo, en ese momento, en la Universidad Estatal, San Marcos apoyaba a Velasco y tú eras de los pocos, me imagino, que tenía un punto de vista como el de hoy, ¿no? Mira,
Claro, en el APRA, porque ya estaba yo Tú ya estabas en el militante APRA. del partido, había una cuestión clara, ¿no? Velasco quiere hacer una serie de reformas, inclusive algunas de las que el APRA había preconizado en un momento, pero ahí la Torre decía, estas cosas se hacen de abajo para arriba, no de arriba para abajo. O sea, tú tienes que crear la conciencia en el pueblo para generar algo y no imponer de arriba porque no va a funcionar. Y educar también, porque no es te entrego a ti tierras, te entrego administración a personas que representan el pueblo, pero no tienen la parte técnica. O sea, Por eso Víctor Raúl decía, no hay que quitar riqueza al que la tiene, hay que crear riqueza para el que no la tiene. exacto. ¿Y qué tal Haya de la Torre? Mira, Tu relación con él. yo lo conocí en Barranco, precisamente, cuando inauguraron el local de Barranco, donde está actualmente el partido, en la esquina de la calle Miraflores, ¿no? En Barranco, al costado del Colegio Experimentando, donde estudió Alan García, ¿no? Ya. Entonces, él fue el padrino de ese local junto con Elena Tábara de Ciudadana, me acuerdo clarísimamente. ¿Cuántos años tendría yo? Pues tendría, no sé, 14 años, por ahí, ¿no? Después en la universidad, yo tuve la oportunidad en algunas oportunidades, estar con él. Me acuerdo que fuimos una vez a la casa de Carlos Enrique Melgar, esa que está en Punta Negra, Ya. que es así media rara. Ajá, ¿no? sí, ¿Ya? es un castillo, ¿no? Así es. Un par de veces en Villa Mercedes, ¿no? No era de los asiduos porque había otros compañeros que iban todos los días, ¿no? Mañana, tarde y noche, no era Tú siempre guardabas un poco tu distancia. Yo creo, no distancia, sino creo que era importante tener una vida como cualquier muchacho. ¿Ya? Creo que eso también es, porque si tú te cierras demasiado en un tema y no conoces Claro. el entorno, la realidad más allá, ¿no? Por eso que yo me siento un poco, digo, muy aprista, pero también me proyecto fuera de las paredes del partido. Eso me parece que es fundamental. Y todas las personas que te conocen, Jorge, opinan lo mismo. Eres una persona muy abierta, ¿no? Y eso hace de que seas un eje de consenso, de conciliador. Por eso me recuerdo en el segundo periodo del gobierno de Alan García tuviste un rol muy, muy importante como premier. Sí, mira, yo estaba informado, ¿no? Pero antes de llegar a eso, permíteme decir, sí, por favor. Mira, pasé primero regidor de Barranco 3 años, después la Municipalidad de Barranco, que me encantó. Con el partido aprista. Con el partido, siempre con el partido. Tú te inscribiste. Yo soy de una sola camiseta. Okay. ¿Ya? Porque tú sabes que... Pero muy pocos compañeros han quitado la camiseta también, ¿no? No, la gente suele ser fiel en el APRA, así es, son excepciones, gente, no faltan traidores, pues, de todas partes, ¿no? Pero, inclusive a mi juramentación fue Alan, ¿no? En Barranco, en el Parque Municipal, y fue una linda experiencia, a mí me gustó mucho la Municipalidad de Barranco, pese a que no tenía ni tiene los recursos, ¿no? que tienen otros municipios, pero ahí empezó la vida, no empezó, quizás mucha presunción decir, sino estimulamos la vida cultural en Barranco, se abrieron nuevos locales, la estación de Barranco, por ejemplo, que es un sitio bonito, algunos restaurantes. Año 83. Año 83, 84, hasta el 86 estuve. Estuve un año en la prefectura y de ahí regresé a Barranco y de ahí postulé a la Municipalidad de Lima. ¿Y Alan García fue ahí que lo conoces en esas...? Bueno, Alan García es de Barranco, del colegio de Guren. Yo soy del colegio de San Luis, éramos rivales. ¿Ya? Pero bueno, rivales en el deporte, ¿no? Claro, Leguren es un gran colegio, una unidad escolar, que de paso él ya de presidente la hizo reconstruir completamente, como colegio emblemático que es de distrito. Tenemos muchos amigos y a Leguren yo también fui, pero siendo vacacional, ¿te acuerdas? Antes claro. Antes se hacía vacacional. Sí, claro, fui una vez ahí, pero estupendo, buenos amigos, jugamos pelota, jugamos básquet, ¿no? Yo he hecho los dos deportes. Entonces, bueno, de ahí Lima, ¿no? Y Lima fue una competencia complicada. Mis rivales eran nada menos el doctor Luis Bedoya, que había sido alcalde, estupendo alcalde, y Alfonso Barrantes, que era el alcalde en ese momento.
Y muy buenos, ¿no? Claro, ambas grandes personas y competimos. Yo era el joven, ahí yo tenía en ese momento 35 para 36 años, Ajá. ¿no? Así es que, bueno, fuimos a un debate, yo creo que salí muy bien del debate y eso creo que fue fundamental. Y bueno, ganamos las elecciones, ¿no? Y eran otros niveles de política también, ¿no? O sea, los debates en Se ese... extraña, ¿no? Se extraña bastante. Con mucho respeto, ¿no? Claro, pues mira, el hecho de que, mira, tan es así, que cuando yo he sido alcalde, hice una ceremonia de homenaje al doctor Bedoya Reyes. Qué bonito, ¿no? Y él fue, ¿no? Y cuando falleció Alfonso Barrantes, yo fui su sepelio. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que estar en una pelea de gatos cuando se puede tener una rivalidad democrática, alturada, respetuosa? Bueno, terminó la alcaldía y postulé al Congreso, ingresé a la Cámara de Diputados. En ese momento era bicameral, ¿no? Y entró diputados como la primera votación de Lima. Y tuve ese periodo del 90 al 92, donde empecé la defensa de Alan, ¿no? O sea, como abogado, me di a conocer un poco en ese momento defendiendo a Alan. A ver, deteniéndonos un poquito en la historia. Sí. Usted fue alcalde de Barranco en el año 83 al 84, 86. Sí. Y en el 85 entra Alan García como presidente Sí. de la República, el presidente más joven del país. Y usted entra a la Municipalidad de Lima, que también debe haber sido bonito, mismo partido, teniendo los dos principales poderes, digamos, del país, los más fuertes de la municipalidad, la capital y la presidencia, ¿no? Les cuento una cosa, ¿no? A ver. En la etapa de transferencia del gobierno del 85, o sea, del gobierno del presidente Belaúnde, de Alan García, se forman unas comisiones de transferencia y a mí me encargaron la comisión de justicia, ¿no? Se suponía que los que presidían la comisión podían ser ministros. Pero no, fue el caso así. El ministro de Justicia fue nominado Lucho González Posada, que es un gran compañero, un gran amigo, y a mí me propusieron para ser viceministro. Entonces yo fui donde Alan y le dije, mira, ve, déjame en la municipalidad de Barranco, tranquilo, ¿no? Cumplo mi periodo y ya veremos después. Y me dijo, ¿y qué piensas tú para el futuro? No sé, ya veremos. De repente la municipalidad de Barranco puedo mirar la municipalidad de Lima. Ah, ya. Y pasó una semana, 10 días, y un día me llama a las 3 de la mañana, Alan García, porque él era así. Ya tengo el puesto para ti, me dijo. ¿Cuál? Prefecto de Lima. Encantado, le dije, acepto. Prefecto de Lima es un cargo de cuarto nivel, ¿no? Claro. ¿No? Viceministro era de segundo nivel. Claro. O sea, yo opté mejor por el de cuarto nivel, porque te permitía una mejor exposición y acción concreta a la meta que me había propuesto. Entonces yo de prefecto de Lima me amanecía todos los días, ¿no? Combatiendo, yo qué sé, la especulación, la delincuencia, iba al mercado mayorista, al terminal pesquero, vigilamos las balanzas en los mercados, o sea, me hice muy popular. No tanto como uno puede creer, pero sí avancé. O sea, yo venía de alcalde de Barranco y de Soprán, prefecto de Lima. Y eso yo creo que fue una plataforma importante para la, Mira, claro. para la campaña municipal Fue el puente, del año digamos, como para la 86, campaña, ¿no es claro. cierto? Entonces, bueno, regresamos al 90. En el 90 fui elegido, asumí la defensa de Alan, tuvimos pues tremenda tarea, acuérdate claro. que lo acusaron pues de todo, ¿no es cierto? Sí. Que tenía una casa junto a la de Julio Iglesias en Miami, Sí, y muchas 50 leyendas ahí. millones de dólares por acá, una locura, ¿no? Ya, pero cuénteme porque, a ver, tú has sido una persona muy cercana al presidente Alan García, ¿no? ¿Cuál era tu relación con Alan? ¿Ustedes cómo se llevaban? ¿Cómo era su intimidad? ¿Cómo es que se conocieron? Esa parte me parece interesante. Mira, en el año 82, él postula para ser secretario general del partido. Hubo un congreso del partido y yo fui elegido allí secretario nacional de Asuntos Legales, un cargo así, ¿no? Entonces, integramos el mismo Comité Ejecutivo Nacional.
Y lo que pasa es que yo era, pues, en mi trabajo muy ordenado, ¿no? Sistemático en las cosas. Y creo que ahí nos fuimos entendiendo, ¿no? De forma tal que cuando en el 90 hago elegido y vienen las acusaciones contra él, el partido, sin duda él, ¿no? Con la opinión de él, me pide que sea su abogado. Entonces yo soy su abogado y yo con Lucho Alvarado, que era un extraordinario compañero, que después fue presidente de la Cámara de Diputados, asumimos su defensa. Pero a mí me tocó pues viajar a diversos países, a Panamá, a Caimán, Estados Unidos, en fin, para poder ir neutralizando uno por uno todos los inventos que habían creado, porque habían hecho un invento. Logramos con la policía de la Florida, Estados Unidos, desmontar toda la patraña, y la desmontamos. Y la cosa quedó en nada. La prueba es que Alan García después le archivan la causa. ¿Cuándo se reabren? Cuando viene el golpe de Estado, y del año 92 votan a los jueces fiscales que habían absuelto o archivado la causa de Alan y ponen uno nuevo que le reabren la causa. ¿Cómo era Alan en los 80s? ¿Qué recuerdos tiene usted de Alan? Yo con Alan hemos tenido una muy buena relación de amistad, de respeto. Y él, aunque parecía que no escuchaba, pero escuchaba mucho y entendía bien. Y si había que corregir algo, lo hacía. Lo que pasa es que uno tiene que tener el criterio de saber cómo tú puedes, por ejemplo, dar una opinión distinta o refutar o opinar adversamente a una opinión que le hubiera dado. Para empezar, a nadie le gusta, y yo no lo hacía, pretender lucirme delante de terceros enmendando alguna plana de algo, ¿no? Si claro. Yo tenía que decir, se lo decía a él en privado, y él me lo aceptaba. A veces no aceptaba, pero 2 días después lo hacía, ¿no? Un poco así. Así que nos llevamos bien, y después vino el asilo en Colombia, sí. El 1 de junio del año 92, lo cual yo lo gestioné. Yo lo, digamos, conduje hasta la embajada, a la casa del embajador de Colombia, y esa misma madrugada viajamos en una avioneta que mandó el presidente Gaviria de Colombia, mandó su avión particular, y yo fui con él y con otro compañero, José Flores, a Bogotá, ¿no? Y empezó un largo exilio del 92 hasta el 2001, en que él regresa al país. Ahora, cuando la situación se puso difícil con Alan García, ¿qué pasó con el partido? El partido hubo un resquebrajamiento con algunos partidarios, compañeros, respecto al... Mira, siempre ha habido gente que pueda... Primero que es un país, un partido abierto, democrático, donde a nadie se le va a sancionar por una opinión diversa. En eso consiste la democracia. Pero no faltaron opiniones adversas a Alan, por ejemplo, como que se ponga derecho, que renuncie al partido, cosas así, hasta cuestiones atrevidas, a mi juicio, ¿no? Ajá. Mucha gente después de eso se ha rectificado. Y Alan lo aceptó así, ¿no? Y Alan decía, mira, el que se está rectificando es él, yo no, él. Así es que toda una lección de cómo se pueden asumir, inclusive, o resolver o superar situaciones adversas, ¿no? Después tuvimos esto del exilio, porque yo he ido varias veces a verlo a Colombia, he ido inclusive a Francia un par de veces. Me alojó en su casa, fuimos profundizando más nuestra amistad, al punto que hasta cantábamos juntos, ¿no? Sí. Tú sabes que en esa época no había WhatsApp, esas cosas, había correo electrónico. Entonces nos pusimos claves, ¿ya? Claro. Entonces él era perrón y yo era compa y gato, que son los términos de una guaracha cubana, ¿no? Mira. Entonces nos escribíamos así. Ajá. Por ahí debo tener todavía algunos correos de la época, espero que... Qué interesante. ¿Ya? Ahora, entonces, perdón, sí. Entonces lo que hicimos, esa canción la cantamos cuando regresé al Perú, ¿no?
fuimos al Cusco, fuimos a Arequipa y la cantamos juntos, para sorpresa de los compañeros, narrando la historieta, Toda la ¿no? historia que de ustedes por qué habían era la tenido. cosa. ¿Ah? Porque ustedes eran compadres, ¿no? Son compadres. No, no somos compadres, pero parece, ¿no? Sí, oye, la verdad que la relación de los dos, o sea, más allá de compañeros políticos, era una relación muy amical, se notaba que había mucha intimidad. Ahora, el partido Hay aprista- gente que ahora ni sabe o no se acuerda de eso o no se quiere acordar, ¿no? Pero cuando uno entrega, digamos, hace una entrega con compromiso, Lealtad, una ¿no? decisión de lealtad, Eso. eso es muy importante, ¿no? En el APRA tenemos el ejemplo de lealtad de Jorge Idiáquez, por ejemplo, con Aye Latorre, una cosa ejemplar. Entonces, Desde puso- que salió el partido aprista Pero ha por sido un supuesto. partido bien perseguido, ¿no? Claro, por cierto, ¿no? Y Han habido muchas personas que han muerto con el propósito de sacar adelante el partido. miles de apristas, ¿Y por qué? ¿no? Por ejemplo, en la ¿Cómo revo- nace el partido aprista? Porque dicen que eran medio revolucionarios, hablan de Bueno, los búfalos. es que en ese tiempo, escúchame, en ese tiempo, pues eran otras cosas distintas. Puedes imaginarte la dictadura de Sánchez Cerro, ¿cómo sería? ¿Ah? Una cosa que mandaba a matar a la gente, o sea, no había reparo, no había control, no había poder judicial que te valiera, ni fiscales, ni derechos humanos, ni defensor del pueblo, ni nada. Simplemente había un atropello, un abuso. Entonces, una insurgencia popular en Trujillo, que fue aplastada a sangre y fuego, murieron 6.000 personas, 6.000 apristas, fusilados, ahí en los muros de Chanchán. Impresionante. En la etapa última del terrorismo, ¿no? Han matado, claro, computan 1.214, pero fueron mucho más, porque eran familiares, amigos, a veces mataban al padre y al hijo. Orestes Rodríguez, por ejemplo, ministro de Trabajo, matan a él y matan al hijo. Al general López Albújar, ministro de Defensa, lo matan, el MRTA también. Entonces, en esa época yo era alcalde y teníamos que ir en carro blindado y con chaleco antibalas. No es tan fácil. Hay leyendas urbanas, hablando del MRTA. Polay Campos, el papá de Polay creo que fue fundador del APRA. Sí, claro. ¿No? Y Polay se habla que fue amigo de Alan Sí, de claro, jóvenes. fue amigo, estuvieron en Francia, creo, juntos, me parece, sí. Ajá. Por cierto que sí. Claro, y de ahí inventan que la fuga de Polay fue favorecida por Alan. Sí. No, pues eso es mentira, absolutamente. La prueba es que después lo recapturan. Entonces, ¿dónde queda la presunta ¿Lo amistad? recaptura el gobierno de Alan o ya Alberto? No, el gobierno de Alan, claro. ¿Ah? Entonces, realmente, es como tú dices, una Sí. leyenda urbana, Sí, pues. ¿no es cierto? Pero, en fin, entiendo que ese movimiento ya, digamos, ya han dado un paso atrás, ya no están en una onda violentista ni nada, porque además a nada conducía. ¿A qué llegaron? Y más los confundieron con los de Sendero, que tenían otras características, ¿no? Ahora, llegar a la presidencia también a los 35 años debe haber sido... 35 años todavía eres bastante joven, ¿no? Ahora, la juventud es un estado mental, tampoco tenemos que satanizar que porque tienes 35 años eres inmaduro, pero ¿cómo tomó Alan García ese primer gobierno? Mira, yo creo que lo tomó con muchísima responsabilidad. Alan ya quisiera el Perú volver a tener un presidente con la cultura y el conocimiento del país Sí. y de su pueblo, que el de Alan García, ¿no? O sea, lo hemos visto en los últimos años, mira cómo esto se ha ido, pero sí, en picada, ¿no? Entonces, Alan era una persona obviamente joven. Hablo de su primer gobierno. Sí, seguramente con mucho ímpetu, con muchas ganas de hacer algunas cosas. Y él, en una declaración posterior que él dijo, he sido un poco víctima de mis anclas ideológicas. ¿Ya? Se hicieron cosas muy buenas en el primer gobierno, pero también se cometieron errores. Por ejemplo, el tema de la inflación es un error, eso obviamente, ¿no? Por un manejo al principio aparentemente, muy bueno de la economía, pero no se tomaron precauciones que después en el segundo gobierno sí las tomamos. Total. Por ejemplo, tener reservas internacionales. En el primer gobierno no se fue prolijo con el tema de las reservas internacionales. Entonces, cuando vino la crisis no había espaldas. En el segundo gobierno cuidamos mucho las reservas internacionales, las hicimos crecer y cuando vino la crisis económica internacional, el Perú tenía tantas reservas que no cayó como cayeron otros países.
y se recuperó en menos de un año. Eso, estábamos en 1% y saltamos a 9% entre fines del 2008 y Más 2009. allá de los matices de cada partido, creo que la gran mayoría de peruanos reconoce que el segundo gobierno de Alan ha sido de lo mejor que hemos tenido en los últimos periodos gubernamentales, y desde ahí es algo que no se puede entender, ¿no? 6 presidentes en 5 años es una locura. Mira, un país funciona sobre la base de la estabilidad. Sí. Y la estabilidad te genera confianza y viceversa, ¿no? Si el gobierno, si el presidente, el equipo ministerial, los altos funcionarios generan confianza, la inversión pública funciona y la inversión privada funciona más. Una alimenta a la otra. Y la inversión nacional crece y la internacional también crece. Para que tengamos una idea, la inversión privada en nuestro gobierno crecía 25%. Hoy día crece 1%. Sí, impresionante. Es verdad. Y en una época estuvo bajo 0. Es verdad. No hay punto de comparación, ¿te das cuenta? Igual la inversión pública. ¿Y dónde basa el éxito del segundo gobierno? Yo creo que luego de la experiencia tenida del primer gobierno, de haber mirado los cambios en el mundo, la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto? El hecho de la globalización, este fenómeno integral global que lo entendimos perfectamente. Y yo lo conversé con Alan muchísimas veces, cuando estaba en el exilio, ¿no? De forma tal que él, cuando llega al Perú, llega con la visión muy clara de lo que hay que hacer. Y cuando asumimos el gobierno en el 2006, más clara todavía, porque era un momento en que estaba a ojos vista que había un crecimiento de la economía como expansión mundial, ¿no? ¿Y quién lo convence a él para postular? ¿Quién va y le convence y le dice, oye... Yo creo que en el 2006 no había que convencerlo, él estaba convencido. Pero de todas maneras siempre la Comisión Política del partido, ¿no? Era la que tomaba la decisión y creo que ahí todos teníamos la decisión de impulsarlo, ¿no? Él cuando regresa en el 2001, Exacto. Llega el 27 de enero del 2001, lo recibimos en el aeropuerto, después en la Plaza San Martín, que yo le entrego la bandera peruana y él da un gran discurso, ¿no? Y se llenó de bote a bote la Plaza San Martín. Entonces, ese fue un momento muy importante. Después vino la elección, se quedó por poco, yo diría quizás mejor. Él lo consideró así, ¿no? Mejor que no haya salido, ¿no? Porque en el 2006, ya un poco más cuajados, digamos, y en una etapa de crecimiento de la economía mundial, tomamos una decisión. O nos ponemos a hacer reformas de todo tipo, constitucionales, o corremos la ola de la expansión económica mundial. Ahora, fue un gabinete abierto. Completamente. 1/3 éramos apristas y 2/3 no, invitados, gente que después se ha identificado mucho con nosotros, sin necesidad de afiliarse, pero, por ejemplo, Luis Carranza, ¿no? Sí. A quien yo llevé al gabinete, porque yo, en la campaña del 2006, a mí me dieron la responsabilidad en el partido de organizar los demás del Frente Social. Y de ahí viene Luis Carranza, Mercedes Arao, Ismael Benavides y otras personas. Entonces, y estas son gente que se identificó bien con nuestro gobierno, y hasta ahora, ¿no? Lucho Carranza estaba la semana pasada en el aula magna de Alfonso Ugarte, Ismael Benavides va a todos los actos que realicemos, y así por el estilo. Hay otros ministros, el general Hidalgo, que ha sido ministro de Interior, totalmente, no necesita inscribirse, pero lo sentimos que juega con nosotros. Chang, bueno, él viene de una familia priista y fue un excelente ministro de Economía, de Educación, y lamentablemente el proceso educativo que él empezó, cuando acabó el gobierno se vino abajo porque el gobierno de Ollanta lo echó abajo, ¿no? Entonces, el éxito del gobierno, diría yo, está en que aprovechamos ese crecimiento de la economía. Ahora, alguien dice, sí, pero ahora fue éxito por los precios. Mira, hoy día los precios son el doble. En nuestro tiempo el oro era $1.000, hoy día está 2.300, 2.400. Igual el cobre,
2 puntos y pico, hoy día está como en 4. Ahora, Si es que no es un tema de sí, precios, es un tema de eficiencia. sí, un crecimiento de 8 o 7% Ese era el año ritmo. tras año era Así es. impresionante. Pero ¿por qué a nivel de infraestructura hasta ahora es como que es el debe, ¿no? El país carece de una buena infraestructura de carreteras, de Porque hospitales. la brecha de infraestructura es demasiado alta, ¿no? Y sigue creciendo, aunque te parezca mentira. Porque además era pues ¿Qué cosa había en el Perú? La Panamericana, a veces en mal estado, ¿no? Del norte o sur, un pedazo de la Marginal y 2, 3 vías de penetración. La de Cajamarca, la carretera central y una que va por Puccio, Ayacucho, en fin. Más no había, y Arequipa quizás. Entonces, la infraestructura, la brecha es tan grande que tienes que tener. Por eso es muy importante saber orientar a dónde van los recursos del Estado, ¿no? Entonces, no solamente son vías, tienes que darle agua potable a la gente, que es tanto o más importante que la vía, ¿no es cierto? Electrificación. Y el gobierno del APRA le dio a 3 millones de peruanos agua y electricidad, que no la tenían. Y ahora la necesidad es casi un derecho humano darle comunicación, ¿no? La red de internet y todas estas, las telecomunicaciones. Es fundamental por la educación, etcétera, etcétera. Lo hemos visto en la pandemia, por ejemplo, unos niños tenían posibilidad de hacer clases remotas y otros no. Así es. Y eso hizo crecer la brecha educativa. Entonces, hay que concentrarse en la infraestructura nacional, ¿no? Y para eso hay que usar tanto recursos públicos como los mecanismos de inversión privada. Entonces, por ejemplo, la ampliación del puerto del Callao. Eso nosotros lo aprobamos en el Congreso antes de ser gobierno. La célula parlamentaria PISTA, aunque te parezca mentira, eran los más empeñosos por sacar la ampliación del muelle sur del Callao. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que en el crecimiento de la economía tenemos que ampliar el puerto. Porque los barcos no te van a esperar un día haciendo cola. No, si no hay sitio se va, ¿no? Y esto nos permitió a nosotros, en enero del 2008, voltearle el partido a Chile en la rivalidad, para llamarlo de alguna manera, entre Valparaíso y el Callao. O sea, el Callao pasó 1 millón de contenedores. Antes de la guerra con Chile, el Callao movía más carga que Valparaíso. Después de la guerra con Chile se cambió y lo recuperamos con Alan García en enero del 2008 para no dejarla más. Y ahora con la ampliación de Chancay, con mayor razón. Y privatizamos Paita, y hoy es un éxito, y Matarani es un éxito. Entonces, acaban de ampliar el Callao también. Parte del muelle sur lo han ampliado, me parece estupendo. Eso, puertos, aeropuertos. Todavía hay mucho que hacer en ese terreno. Carreteras, sin duda. Pero los servicios básicos de agua potable, electrificación y telecomunicaciones, me parece que es un tema central. ¿Cómo se puede manejar un país cuando sabemos todos y la cantidad de reportajes e investigaciones de corrupción? O sea, hay una estructura bastante sólida abajo de gente corrupta y no es que sea de un gobierno, sino están enquistados abajo por diferentes... Claro. Sí, mira, eso pasa y tiene mucho que ver con la identidad nacional, ¿no? Hay un sector de la población, o sea, te acuse corrupto, pero él entra al baño y se lleva el papel higiénico, por decirte, ¿no? O ¿por qué cuando entras a un baño, un sitio público, está con cadenas y cosas ahí para que no se roben la bomba, ¿no? Entonces, este es un tema en el fondo de educación. Por eso, el principal problema del Perú, aunque no pueda no creerlo, pues la educación, la cultura. Por eso ahí a la Torre, de los años 30, dijo educación gratuita para el pueblo, a nivel primario, secundario y universitario, y así lo consignó también en la Constitución del 79, ¿no? Que justamente cumple 45 años. Entonces, esos son preceptos de orden social que son fundamentales. Es un derecho. Es un derecho. Y está probado mundialmente que a mayor educación, mayor riqueza, mejor nivel de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Todo positivo. Menos educación, se abusa de la ignorancia, etcétera. Entonces,
Este es un tema principalísimo. Yo creo que entre la educación y la salud están los dos pilares fundamentales de cualquier país. Ahora, pero vemos gente también que entra al Congreso o ocupar cargos ministeriales que pueden ser muy bien educados, pero su integridad, sus valores están, pero... Por eso, viene el problema de la O sea, educación. la educación cívica, Porque, digamos. mira, ve, educa bien a la madre y vas a tener buenos hijos. Ese es un principio, ¿no es cierto? Nutre bien a los hijos Sí. y van a poderse educar mejor y aprender mejor. Entonces, es todo un proceso complicado. Por eso te digo, la nutrición. Nosotros continuamos el programa juntos. Te explico en qué consiste, que es bien importante. Yo continuamos porque empezó, la verdad, en la etapa de Toledo, pero era incipiente todavía, ¿no? Nosotros lo multiplicamos. Yo no soy partidario de darle prebendas a la gente, ni darle limosna, ni nada. Pero hay un sector de la población extremadamente pobre que requiere un auxilio. Pero ese auxilio tiene que ser condicionado. Por ejemplo, yo te doy 100 soles, pero tu hijo va al colegio. No me lo mandes a la chacra, hacer otras cosas. Cuando estés embarazada, señora, vas a la posta médica de forma tal que tu embarazo es asistido por un médico. Y cuando hicimos eso, bajó la mortalidad materno-infantil un montón. Y una vez que tienes tus hijos, tienes que someterlo al programa de vacunas, polio y las otras enfermedades. Inclusive, en nuestro gobierno se inició el programa de vacunación para niñas contra el cáncer de cuello uterino, lo cual fue un éxito. Porque esto te permite, el doctor Vallejo, por ejemplo, que fue ministro de Salud, llevamos la vacunación hasta el 97-98% para el Perú. Esos son logros sociales, no visibles, te das cuenta, porque nadie sabe si vacunaron o no, pero es fundamental, porque si tú haces eso, el costo de salud del Estado lo bajas, porque evitan la enfermedad. Entonces, especialmente en el caso de las mujeres que tanto han sufrido por cáncer de cuello uterino, ¿no? La vacunación de niñas, jovencitas, es fundamental. Este año ustedes han cumplido 100 años de partido. ¿Y cuál es el éxito del Partido Aprista? ¿Por qué vemos ahora partidos de oportunistas, ¿no? Que a mí me llama la atención en demasía, ¿no? Gente que quiere esas ansias de poder y se coge de un partido, se cambia la camiseta muy rápido, salta a otro partido, no hay una ideología clara. ¿Cómo han hecho ustedes para tener, después de tantos años, aún vigencia? Mira, el 12 de julio es la fecha en la cual se tiene que inscribir para ser candidato y parece que estuviera abierto el libro de cartas pases de la Federación Peruana de Fútbol. 50 congresistas, 50 de 130, se han cambiado de partido. ¿Cómo puedes tú creer eso? Sí, no. 50. Sí. Esos son los que son congresistas. Después hay muchos otros más, ¿no? Que se han metido, que compran un partido, yo qué sé, vientres de alquiler le llaman eso, ¿no? Eso no es política, eso es politiquería. Son dos cosas distintas, ¿no? Tú estás haciendo periodismo, pero hay otros que hacen mermelada, ¿no es cierto? Entonces no pueden confundir un periodismo serio con el mermelero, ¿no? Son dos cosas distintas. Igual es en la política. Hay hombres y mujeres de Estado serios, responsables, podrán cometer errores, lo que tú quieras, pero actúan dentro de una línea ética. Y hay otros que están aquí, pues porque se les presentó la Virgen, ¿no? Antes ganaban un sueldo mínimo y ganan sueldo parlamentario y por eso nadie se quiere ir, ¿no? Y bueno, yo puedo entender que no se quieran ir, pero que hagan su trabajo bien. Así es. Pero si le están echando el sueldo a los empleados, ¿no es cierto? Y empiezan a plagiar proyectos de ley y cosas por el estilo, estamos muertos. O sea, ahí está un problema que yo diría tiene su origen en varias cosas, no es tan fácil describirlo, pero mira cómo es el impacto. Mi generación y otras generaciones nos formamos en la universidad aprendiendo política, no todos, pero estábamos en esa onda. Como consecuencia del senderismo, de la violencia terrorista, se cortó eso en la universidad.
Es más, no le permitían a los muchachos hacer política. Esa no preparación la estamos sintiendo ahora. Este es el eco de eso, ¿no? Lamentablemente. Ahora, ¿y cómo podemos resolver esa percepción de la gente? Porque la gente buena que está metida en el sector empresarial, que yo recuerdo de congresistas o parlamentarios o políticos de antaño, llegar al Congreso, a un ministerio, a un Senado, era wow, era un honor, ¿no? Era un gran logro y sobre todo un orgullo por aportar propositivamente a tu país. Pero hoy en día eso está, pero la percepción de la gente es que la gente que va o hace política es porque quiere no servir a la gente, sino servirse uno mismo, ¿no? Mira, yo creo que esta elección del 26, si es que es el 26, ¿no? Sí. Pero esta nueva elección, tanto de presidencial como parlamentaria, puede significar el retorno de algunos y la aparición también de nuevas figuras, porque esto es un proceso renovador permanente. Creo que el Senado va a ser un aporte importante, ¿no? Y a diputados yo espero que vayan nuevos elementos, por ejemplo en el APRA, toda la gente joven, hombres y mujeres de edad intermedia, ahí tienen un espacio, ¿no? Y me parece bien y creo que van a hacer un gran papel porque no son muchachos que están de ayer, ¿no? Tienen 5, 10, 15 años, 20 años. Entran muchachitos, ¿no? Claro. Entran 15 años, tienen 35, 40, están en una buena edad para estar. Yo te expliqué, yo empecé de regidor a los 30, ¿no es cierto? Y a los 36 ya era alcalde de Lima, ¿no? A los 40 ya era parlamentario. Entonces, estas oportunidades se tienen que dar, me parece que es fundamental. Y los partidos se tienen que esmerar. No pueden, pues, sortear las curules por quién da más plata. Eso no es serio, ¿no es cierto? Y pasa. Pasa montones, Claro. hay un montón. Por eso lo primero que hacen es cómo la recupero. ¿Entiendes? Así es. Entonces, la política es una vocación, es una entrega, es dar sin pedir nada a cambio. Y el costo es fuerte, ¿no? Si revisamos la vida de cualquier aprista, más son los tiempos de entrega, de servir al país, de servir a su partido, de actuar políticamente, que los cargos que esporádicamente pueda dar. Ahora, pero tú cómo invitas a una generación nueva que participe si vemos cómo terminas. O sea, el que entra en política, que quiere hacer las cosas correctas, terminas denunciado, terminas perseguido. Entonces, eso te genera un temor, más aún si tienes una familia al costado, ¿no? Sí, yo sé que es difícil, pero hay que asumirla. Porque si tú no asumes, entonces les estás dejando espacio a los politicastros que hagan lo que quieran. Y eso lo estamos viendo a montones ahora. Entonces, mi invocación sería, a ver, a la juventud. Yo sé que es difícil, pero hay que leer un poco, hay que enterarse un poco, hay que preocuparse, asumir como vocación de servicio. Ok, no quieres tener una ideología fija en un tema, pero ok, porque tu ideología sea el Perú, ¿no? Sirve a tu comunidad. Creo que eso es fundamental. Es difícil porque, digamos, los medios de comunicación en general transmiten también a veces cosas muy negativas. Pero, repito, si gente que sabe, que ha estudiado, que está preparado, que está bien alimentado, que tiene las mejores condiciones, no se compromete, ¿a quién le estás dejando el espacio? Eso. ¿No? Entonces, ahí hay un punto muy importante. En el APRA enseñan mucho eso. No es que te den una clase de eso, lo aprendes, enseñan con los ejemplos de vida, ¿no es cierto? Que te vas entregando. O sea, a ver, yo en mis 2 alcaldías, tanto de Barranco como de Lima, salí invicto, nunca tuve una denuncia de nada. Cuando ya pasas a diputado, ya la cosa se pone un poco más candente, pero tampoco no tuve problemas, ¿no? No han faltado 1 o 2 denuncias, pero que las han archivado. O sea, yo no tengo... Que inventan últimamente una cosa de hace 20 años, ¿no? Y como no pueden agarrar a nadie, entonces agarran a toda la dirigente del APRA para que por 3 años tenernos colgados de la brocha. No, eso ni caso le hacemos, ¿te das cuenta? O sea, sabemos que parte de la maniobra de estos fiscales raros que tenemos ahora y que cada día están más desprestigiados y que durante muchos años han traficado con la dignidad de las personas y hasta con la libertad de las personas, ¿no? Entonces, eso no puede ser.
Entonces las cosas hay que afrontarlas. Entonces, como yo digo, yo ya estoy curado del espanto, no me voy a morir de miedo porque un fiscal me mira. Y sobre todo, Jorge, tu familia tuvo un papel muy importante en tu vida parlamentaria. Pero en tu ya vida lo creo. política, Y ¿no? tuvo que sufrir mucho. Sí. Y en el año 99, cuando yo hago públicas las cuentas de Montesinos, ¿no?, que salió en la primera plana del diario Liberación, que dirigía a César Hildebrand en ese momento, mi familia se tuvo que ir del país, porque teníamos amenazas todos los días. Entonces, amenazas que además podían ocultarse detrás o de un asalto de un delincuente común o de un acto terrorista. Yo tuve que, en mi casa, entrar en el garaje, tuve que poner un muro de concreto armado para evitar que te metan un coche bomba. Parece mentira, ¿no? Y por supuesto con un lugar de vigilancia hacia afuera. Chaleco antibalas y carro blindado. O sea, uno ha pasado, y digo, de cuando uno, no hablando de mí en primera persona, en general, muchos, ¿no?, de todos los partidos, hemos sufrido estas cosas. Y la prueba, ¿cuántos muertos hay? No es poca cosa. Ahora, y los 90 que tú cuentas, también tuvo un papel protagónico este señor Olivera, ¿no?, que se convierte en el enemigo número uno de ustedes como partido, porque era una cosa, en el debate fue bastante, digamos, duro, ¿no?, frente al presidente Alan García y todas las cosas que... Mira, hay un dicho que yo lo aplico mucho: quien discute con don nadie es don ninguno. ¿Qué os delibera ahora? ¿En qué ha trascendido? ¿Qué ley importante ha hecho? ¿Qué obra importante ha hecho? Que yo sepa, ninguna. En la única que metió su cuchara fue en la interoceánica, donde él mismo reconoció que obligó al Contralor a cambiar su dictamen para que procediera a esa obra que ya sabemos en qué está terminando. Si es que, ¿y dónde está él ahora? ¿Quién se acuerda de él? Se hizo fuerte con el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Claro, pero a costa de que le dieran un cargo, creo que duró un día. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Lo nombraron ministro y duró un día. Sí. El ministro más breve de la historia del Perú. Así que no tiene... La historia no va a poner ese nombre en blanco y negro. ¿Qué ha pasado con los demás partidos políticos tradicionales como el APRA, Acción Popular, el PPC, que eran también partidos buenos, ¿no? Eran unos partidos que tenían una vigencia muy importante y que hoy en día están... Mira, eso es lo paradójico de la política peruana, ¿no? Los partidos que tienen ideología y doctrina, el APRA, el PPC, Acción Popular, el Partido Comunista inclusive, esos no estaban. ¿Quiénes estaban? Los que no tienen idea de qué se trata. ¿No es cierto? No voy a mencionar a ninguno para no ofender a ninguna persona en particular, pero la no ideología, el dinero, o sabe Dios qué otra circunstancia, eso era lo vigente. Las ideas no vigentes. Pero la política requiere partidos. Por eso la Constitución dice que la voluntad popular se expresa a través de los partidos. ¿Por qué? Porque son los que te marcan el norte del país. Lo que señalan, esta es la visión del Perú, ¿no? Puede haber otros movimientos menores, regionales, en fin, grupos que quieren que les paguen, devuelvan tal cosa. Ya, esos son intereses particulares, ¿no?, o sectoriales. Pero la visión integral del Perú, ¿quién la tiene? Un partido. La tiene el APRA y los otros partidos, estoy seguro que también, que algunos sin duda pueden tener matices distintos o posiciones diversas, pero obviamente nosotros creemos, por ejemplo, en un Estado promotor. El APRA cree en un Estado promotor, a diferencia del comunismo, que cree que el Estado debe ser dueño de todo, ¿no? Las políticas estatistas nosotros las recusamos. El Estado debe ser promotor, como lo ha sido en Corea, como lo ha sido en otros lugares donde ha llevado, ¿no?, en la Europa nórdica, etc. Un Estado regulador. El Estado regulador también es importante. No es el Estado controlista, es que es distinto. Son dos conceptos distintos. Pongo para un ejemplo simple, ¿no? Un Estado regulador. Yo tengo esta propiedad, pero tengo que dejar 3 metros de retiro, porque lo que sea, ¿no? Porque así es.
o por la altura debe estar regulada, no puede ser más de tanto. Eso es el Estado regulador, en temas domésticos como en temas grandes. Por ejemplo, no debe haber monopolios. Eso es un rol del Estado regulador, ¿no es cierto? Entonces, el Estado promotor, el Estado regulador y el Estado que te dé seguridad. Y seguridad no solamente la seguridad física, sino la seguridad en la educación, la seguridad en la salud pública. Creo que esos son los elementos centrales en los que la concepción que el APRA tiene del Estado, no visiones estatistas. No faltará compañeros despistados que también piensen ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿Cómo manejan ustedes ese libre pensamiento? O sea, porque si hay una doctrina de partido, pero si, como usted bien dice, si viene una persona y empieza a hablar cosas de estatizar... O es un infiltrado, ¿no? O es un equivocado. Y al equivocado se le gana democráticamente. Que vaya, exponga sus ideas, pues, y va a saber cómo va a perder, ¿no? Porque yo creo que el pueblo aprista está muy claro que el éxito del gobierno de Alan García fue precisamente esos principios, no otros. Y más bien, él, repito, las anclas ideológicas del primer gobierno las dejó de lado. Claro. Porque eso no le permitieron despegar como él hubiera querido. ¿Qué se viene para el APRA? Porque hablamos de Alan García, Alan ya no está, y era una cara muy visible, que ustedes armaban un gran equipo al costado de él, pero él era el líder del partido. Y ahora como que el APRA no se le ve una cara... ¿Quién lidera el partido aprista? No, en este momento no, tiene dirigentes normales, pero no tienen mucha presencia mediática, para llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Cree que esa es una debilidad que se está manifestando hoy? Hoy día sí. Pero el 5 de mayo tuvimos un relanzamiento en la Plaza de Hecho. Y se llenó de bote a bote, ¿no? Entonces... Y lo vi a Philly Butters ahí hablando, muy fusivo, ¿no? Diciendo que él era aprista. Entonces, como mucho se habló de su participación, como que iba a ser él el que iba a representar al partido, no sé, ¿no? Nada formal, pero parecía, ¿no? Bueno, no se ha escrito en el APRA. Si es que no puede postular por el APRA. Entiendo que va a buscar otro partido. No sé si se ve escrito en otro lado, no lo sé. Yo le tengo aprecio, respeto, es un demócrata, creo que se ha jugado bien en algunos momentos. Pero bueno, su futuro electoral ya dependerá de él, ¿no es cierto? Entonces, pero yo diría que el partido tiene que dar algunos pasos indispensables. Primero, terminar su inscripción, que lo tiene que hacer ahorita prontamente, y un Congreso Nacional del partido este año. Digo este año porque el siguiente año ya empieza el cronograma electoral nacional. Y ahí tendremos que hacer una elección interna. ¿Cuándo es? Eso empieza desde enero, realmente. Enero. O sea, hay que ver si la elección es cargo a cargo o en planchas, ¿no? ¿Tú te vas a presentar? Mira, depende, te lo digo sinceramente, de que ordenemos la casa bien. Con la casa desordenada... ¿Está desordenada? Yo está un poco desordenada. ¿Y por qué está desordenada? Porque una de las causas es la ausencia de Alan, por ejemplo, ¿no es cierto? Y viene la inscripción, entonces la gente dice, ya nos inscribimos, tenemos futuro. Viene el éxito de Hacho, más futuro. Entonces ya empiezan a despertarse. Entonces hay que serenar a los compañeros y compañeras y decir, vamos a armar una cosa democrática, inteligente, y que finalmente eso es el trámite interno. Más interés ha superado eso, ¿qué le ofrecemos al Perú? Eso es lo importante. Entonces yo diría, primero, ponemos a disposición del Perú toda la experiencia y vivencias que tiene un partido como el APRA, que desde hace 100 años viene dando la pauta de qué hacer. Así como impulsamos la educación gratuita y la seguridad social y los derechos laborales y el voto de la mujer y el voto de los menores de 21 años. Y después se hicieron muchas obras, como se ha mencionado, y se bajó la pobreza 20 puntos porcentuales, cosa que no tiene precedentes en la vía republicana, y se redujo la mínima expresión el analfabetismo y la anemia,
cosa que ha vuelto a subir junto con la pobreza, ¿no? Hoy día el nivel de pobreza es más alto que el que nosotros dejamos en el 2011. Sí. Entonces, creo que una primera cuestión que podemos mostrar, señores, en los últimos años, el mejor gobierno fue el del APRA. Entonces, aquí no hay discusión. Sí, no hay forma de que... Pero alguien, ya no está Alan. Ya no está. Pero está el equipo que trabajó con Alan, más nuevos elementos que han ido formándose, porque el APRA es una fusión de promociones o de, ¿no? Diversos niveles etarios, como es natural. Por ejemplo, yo siento de mi deber, y además lo ejercito, transmitir mis experiencias a la juventud. Lo importante en el APRA, en un partido como el APRA, es que el tema ideológico y doctrinario está puesto. Que hay gente, por ponerte un nombre, Benigno Chirino, que habla de estupideces a veces. Ahora ¿no? los nuevos progres, estos que están con su cabeza media... Pero eso no tiene mucho espacio en el APRA. No tiene. Hay unos cuantos, pero... Entonces yo creo que lo que pasa es que pesa mucho en el APRA la sangre de los mártires, la mística, la doctrina y la torre de la tradición. Eso pesa demasiado. Entonces, no es, por ejemplo, Avanza País, que puede ser de aquí hasta allá, ¿no es cierto? El mismo Acción Popular, puede ser de arriba abajo, ¿no? Adelante y atrás. El APRA eso es mucho más restringido, pero no faltan temas, pues no, nada es perfecto. Entonces, pero las posibilidades de que haya una, digamos, que derrapen en una cosa contraria a lo que se piensa, es muy improbable, muy improbable. La pregunta es, ¿cómo se puede mantener el control de la ideología de los partidos, sobre todo tan tradicionales como el APRA, cuando se tiene que democratizar, ¿no? Y hay contiendas internas y falta que pueda ganar una lista que quiera cambiar las bases del partido, ¿no? Mira, eso en el APRA es improbable, ¿no? Porque el APRA es una institución por la cual mucha gente ha sacrificado su vida. Y los que entramos ahí, no entramos porque nos da los forros escribirnos. Entramos porque conocemos su doctrina, su ideología, nos adherimos a ella, la suscribimos, la respaldamos y creemos en eso. No faltará alguna gente que de repente despistado puede plantear una cosa, pero son temas aislados que confirman la regla, ¿no? La regla es el militante aprista, joven o mayor, de Lima, de provincias o del exterior, todos tenemos las mismas ideas. Eso es central. Y yo acabo de estar, por ejemplo, en Oxapampa hace poco. Nunca había ido ahí, sinceramente. Pero me ha sorprendido porque hay familias de gran raigambre aprista, muy identificados y todos hablamos el mismo idioma, para decirlo de alguna manera. Inclusive hay compañeros del Japón o de Alemania, donde tú quieras, en la China, y todos siempre estamos en los mismos conceptos. Ahora, y los comentarios también de que, como bien lo mencionaste hace un momento, si bien es cierto la cara más representativa del partido era Alan García, con todo el equipo que usted también ha liderado, pero la relación interna de estos pilares apristas, en el que te pongo a ti, a Mulder, hay fricciones, ¿no? Hay unas fricciones y que la gente también se queda medio preocupada porque ella siente que también las bases sólidas del partido no están firmes en sus relaciones. Eso puede parecer, ¿ya? Pero esto que tuvimos fricciones, vamos a llamar así, es competencia, para denominarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Pero no nos vamos. O sea, podemos discutir internamente, podemos tener discrepancias, pero ni me voy yo, ni se va él, ni se va nadie. Simplemente cuando tomamos un acuerdo, todos cerramos el acuerdo. Eso es un partido disciplinado, ¿no? Hay otros, no me dan gusto, no me hacen candidato, entonces me voy. No, pues, en el APRA no es así. Y la prueba es que los grupos parlamentarios que hemos tenido siempre han sido disciplinados, ¿no? Por eso en el APRA hay un lema muy importante: fe, unión, disciplina y acción, ¿no? Eso es lo que un poco marca el comportamiento. ¿Cómo manejan ustedes con el tema de algunos partidarios que han tenido casos de corrupción? Por ejemplo, en el segundo gobierno de Alan. Bueno, está Rómulo.
¿no? Sí, claro. El caso de Canaán y la refinería. Pero entiendo que eso no quedó en nada, Ah, ya. ¿no? Quedó en nada, no sé, por pruebas deficientes, por el estilo. Pero bueno, él está apartado. Y la pregunta que se hacen todos en ese momento, Alan, ¿le parece a usted que fue bastante duro el momento de...? Sí, yo creo que fue duro y a veces hasta excesivamente duro. ¿Por qué? Pero a veces es necesario, mira, ve, te explico. Cuando uno está en política, cosa que hoy día se observa muy poco, ¿no? Tiene que haber, en primer lugar, capacidad de renuncia. Yo he sido primer ministro. Cuando hubo un cuestionamiento, ¿qué hice yo? ¿Me entorné al cargo o dije, acá está mi carta, me retiro, yo no puedo contaminar para nada el ministro, yo me quedo, limpio mi hoja y seguimos? Efectivamente así fue. Yo salí, le pedí a la fiscal de la Nación, investígueme usted. Me investigaron desde el 2008 hasta el 2012. Se suponía que la investigación duraba 60 días, ¿ya? Pero desde el 8 al 12 me hicieron un peritaje financiero. Yo fui ministro 2 años y pico, pero me investigaron toda mi vida. El peritaje financiero salió correcto, como no podía ser de otra manera, y la resolución del Ministerio Público, de no solamente uno, 2 fiscales, ¿no? En el gobierno de Humala. Alguien hubiera podido decir, no, en el gobierno de Humala. Salió una resolución archivando mi causa porque no había ningún elemento. Entonces, por eso te digo, yo tengo mi vida limpia, yo no tengo rabo de paja. Si hay compañeros que tienen un tipo de responsabilidad, bueno, la tienen que asumir, aunque ¿Y hubo un resquebrajamiento en esa relación, en ese momento con Alan? No, al revés. ¿Por qué? Porque yo tomé la decisión de yo renunciar. Yo no podía someter al gobierno por el cual yo tanto había trabajado para que se abriera una brecha de que nos cañoneen todo el día, porque así iba a ser, ¿no? En política uno tiene que saber, pues, dónde, cuándo y cómo, ¿no? Entonces, esa fue una decisión que yo tomé y me pareció bien y no me arrepiento. ¿Y con Rómulo? Y años después regresé. ¿Y con Rómulo cuál fue su relación? Yo fui muy amigo de él desde muchos años antes, ¿no? De la etapa de los 80, y hemos alternado, pues tenía un cargo en el Comité Ejecutivo Nacional. Te conté que entramos en el 82 y él también estaba en ese CEN. Bueno, y así fuimos desarrollando una buena amistad, ¿no? Hasta que pasaron estas cosas que sucedieron y que él, por ejemplo, me dijo, ve a tomarte un café, vamos a reunirnos en tal lugar, y resultó un error mío, yo lo he dicho ampliamente, ¿no? Pero después que él hubiera estado metido en una negociación contractual de una petrolera, yo estoy completamente al margen de ese tema. La prueba es que a mí ni de testigo me han citado en ese juicio. Así es que no hay problema. Yo lamento que él ahora está en malas condiciones de salud, ¿no? Sí. Que ya va más allá de las circunstancias que puede en el partido, ¿no? Sí, yo entiendo, no lo veo hace mucho tiempo, pero entiendo que él, digamos, como aprista sigue, no sé si está inscrito, ¿eh? Creo que ya no. ¿Y Luciana? Me da mucha pena lo que ha pasado con ella. Espero que salga bien de este tema que todavía no termina. Realmente... ¿Usted cree en su inocencia? No lo sé, no tengo los elementos del juicio. Ella puede haber cometido errores, ¿no? No sé en qué gravedad. Para nada le deseo nada malo en lo absoluto, ¿no? Espero que salga airosa del tema, ¿no? Ahora, y en esas elecciones yo recuerdo que te pusieron un número bien bajo, ¿no? Dentro del... En un proceso. En un proceso electoral. Tú sabes que ¿Qué pasó? yo mismo me lo puse. ¿Sí? Yo dije, yo me voy al último No, de la porque lista. ahí creo que Luciana era la número 5 y tú estabas en el número 30. 36. ¿Es? Claro. ¿Y qué pasó? Porque yo mismo me puse, porque en disputas de puestos, a mí no me gusta estar peleando si soy el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Muy atrás. ¿Ya? Así es. Entonces no hay problema. O sea, como uno dice, apechugó y para adelante. Igual que ahora. Claro. O sea, yo tengo que ser candidato, no. Tengo que ser candidato en la plancha presidencial,
No. Al Senado no, a diputados no. Ya veremos. Ya veremos qué es lo que pasa. Uno nunca debe decir de esta agua no beberé. En su momento se analizarán las cosas. Y por último, eso lo decide democráticamente la militancia. Por eso yo reclamo Congreso del partido, elección interna de un apriesto un voto, que me parece que es fundamental. ¿A usted lo han invitado de otros partidos en algún momento? No se atreven. No lo aceptarían ni en sueños. O sea, no ahora, ¿no? Pero digamos, ha tenido Mira, propuestas. yo te cuento una anécdota, ¿no? A ver, anécdotas que de repente acá muchos no conocen. No, creo que muy poca gente conoce. Hace muchos años, en la etapa de un gobierno militar, yo tenía un tío que era en el ejército, ¿no? Y que era director de gobierno interior, del Ministerio de Interior. El gobierno interior manejaba las municipalidades, no había elecciones, ¿no? Entonces, este tío un día me llamó y me dijo, oye, ¿por qué no eres regidor de Barranco? Me quería nombrar regidor de Barranco. Yo era barranquino, de pura cepa. Y yo le dije, tío, te agradezco mucho, pero yo no puedo aceptar un puesto. O sea, mi motivación era, estamos en una dictadura, como yo voy a aceptar un puesto en la municipalidad. Claro. ¿Te imaginas si yo hubiera aceptado ese puesto? ¿Ah? Claro. No sería nada de lo que he sido después. ¿Cómo son las decisiones, ¿no? Una decisión mal tomada hubiera sepultado todo su partido. Absolutamente. Por lo menos mi vida política no existiría. Por supuesto. Porque me saca, usted fue de la dictadura. No, yo con dictaduras más bien las he combatido y he sufrido golpe de Estado. Ahora, hay mucha gente que digamos, le cuesta o le teme reconocerle al menos algo positivo en la época de los 90, ¿no? O sea, en el gobierno de Alberto Fujimori, que hubo la privatización, hubo la captura de las principales cabezas terroristas, se habla mucho que la economía de hoy también, las bases o los cimientos se sembraron en los 90, pero también ha habido mucha corrupción, ¿no? ¿Usted le reconoce cosas sí, al gobierno? Por supuesto. Cualquier ser inteligente tiene que reconocer las cosas positivas de cualquier gobierno. No todo es malo en un gobierno, ni todo es bueno tampoco, ¿no? Entonces, obviamente. Ahora, creo yo, te digo sinceramente, yo soy enemigo de las dictaduras. Soy enemigo de los golpes de Estado. He crecido con una mentalidad democrática, de libertad y de expresión abierta y libre. Entonces, creo que muchas de las cosas que hizo Fujimori, de las cosas buenas me refiero, la pudo hacer respetando la democracia. No tenía por qué quebrarla. Ejemplo, la propia captura de Abimael Guzmán, que fue en septiembre del año 92, no se dio porque hubiera dado un golpe de Estado. Se dio porque había un trabajo de inteligencia de un grupo llamado GEIN que creó el gobierno aprista con Agustín Mantilla unos meses antes, un tiempo antes. Y que ese trabajo de inteligencia fue el que permite la captura. Es más, en nuestro gobierno, creo que en junio del año 90, toman una casa, creo que acá por Chacarilla, me parece, eso que es Pentagonito, que estaban hasta los lentes y las pastillas de Abimael Guzmán ahí, se acababa de ir. ¿Qué tal si lo hubieran agarrado? ¿Cambiaba la historia o no? Completamente. Entonces Alan García hubiera pasado a ser el héroe que... Sí. Entonces, son las circunstancias de la vida. Entonces, yo creo que el fujimorismo como tal no necesitaba un golpe de Estado. Hay mucha gente que lo aplaude, pero es gente que no tiene convicciones democráticas. Porque claro, mientras la represión va contra otro está bien. Cuando te reprimen a ti está mal. ¿Qué hubiera pasado si el golpe de Estado de Pedro Castillo hubiera prosperado el 7 de diciembre? ¿Qué hubiera pasado? De repente tú no tendrías programa. No, ni hablar. ¿No es cierto? Ni empresa, ni nada. Yo estaría preso, ¿sabe Dios? Sí, claro. Y muchos otros de los que salieron a las calles, gente en retiro de las Fuerzas Armadas, empresarios. ¿Dónde estaría pues Erasmo Bon? Estaría en el frontón. Sí, ¿Ah? sí, entonces, es verdad. puedes imaginarte. Entonces, no hay dictadura buena. Eso es lo importante. Ahora, pero hay dictaduras que maquillan la democracia porque cogen el poder judicial, el poder de la fiscalía. Bueno, eso es un poco lo que quiso hacer Vizcarra y lo que hizo en cierta forma Vizcarra. Entonces, nombro mi tribunal, nombro mi Junta de Justicia, que a su vez nombra a los jueces que yo quiero, ¿no? Y esto es un copamiento.
En los últimos años perdieron, pero empezaron una ofensiva de recuperación. Primer objetivo del Ministerio Público. Sacaron a la mala a la doctora Benavides de manera muy injusta y sin elementos de convicción suficientes. ¿Y cuál fue el primer acto del nuevo fiscal? Archivar el caso de Vizcarra. ¿Te acuerdas? ¿Y qué hacen los jueces? Restituyen a la doctora Tello y al doctor Aldo Vázquez contra la ley, ¿no? Y espero que el Tribunal Constitucional ponga las cosas en su lugar. Pero ya te vas dando cuenta, y hay una maniobra para que Corvetto y la señora Velarde de Ompi y René respectivamente se queden en sus puestos, pese a que Corvetto ya le habían quitado la confianza. Y quieren ratificar a Domingo Pérez en la Fiscalía dándole las notas más altas. ¿Y dónde está el rol de la prensa ahí? O sea, ¿por qué la prensa se manifiesta así? O sea, con una actitud pasiva. Un sector de la prensa, digamos, no toda la prensa es igual, pero vamos a llamar. Un importante sector de la prensa tenía, por efectos de una ley, tenía cortado todos los recursos públicos. Pero el Tribunal Constitucional declara inconstitucional esa ley y Vizcarra lo aprovecha y le reparte a manos llenas a los canales de televisión, a los medios, millones de millones, como no se había hecho mucho tiempo antes. ¿Cuál es la diferencia con Montesinos? Que Montesinos se lo entregaban a Caleta en un cuarto, claro, grabando. Sí. Acá se lo daban abiertamente. Como publicidad de ministerios, del Estado. Entonces, esa gente empezó a aplaudir a Vizcarra, era el hombre. No había nada que hacer. Había que reelegirlo, había que todo con Vizcarra. Y las denuncias de corrupción de Vizcarra nunca salían. Es cuando cae Vizcarra, cuando vienen otras condiciones en que las cosas empiezan a salir. Y mira cómo es la vida, ¿no? El propio Parlamento que Vizcarra hizo elegir lo vacó a él. Sí. Le salió la criada respondona. Así es la vida. ¿Qué se vienen en las siguientes contiendas electorales? ¿Qué es lo que se visualiza? Porque nosotros, como ciudadanos, nos sentimos medio preocupados nuevamente que la historia se vuelva a repetir, que hayan tantos partidos políticos de derecha, que entre nosotros empecemos a sacarnos el ancho, como uno dice, y dejar a la izquierda intacta. Mira, la que es nefasta es la izquierda marxista, la izquierda violentista, ¿no? Esa izquierda que no cree en elecciones, que cuando agarra el poder no lo suelta, tipo, mira, si no peleábamos en las calles para bajarnos a Pedro Castillo, hoy estaríamos como Venezuela. Ni más ni menos. Entonces, y Venezuela pues matan a la gente en la calle y no hay. ¿Por qué han venido 1,5 millones de venezolanos acá? Porque en su país no tienen ni para comer, ¿no? Y por último los persiguen políticamente algunos, ¿no? Pero ya han venido ya de todo acá. Entonces, creo que eso de la izquierda extrema marxista es completamente negativo. Entonces, vamos desde la izquierda democrática, que es distinto, hasta el centro y la derecha democrática, que no es lo mismo que la extrema derecha. La extrema derecha no solamente no quiere el cambio del estatus, no quiere cambiar las cosas, sino cree que hay que seguir como está y me parece que polarizan demasiado. Los extremos nunca son convenientes, ni de derecha ni de izquierda. Hay que saber entenderse. En medio de tu discrepancia, muy bien, una discrepancia sana, alturada, respetuosa, que el pueblo con su voto vaya diciendo, oye, queremos un gobierno un poco más de centro, un poco más de izquierda, un poco más de derecha, pero no extremos, ¿no? Yo espero que esta elección que viene, del futuro inmediato, en primer lugar, mejore el nivel de la política. Yo creo que el Senado va a ayudar a eso, ¿no? Porque hay alguna gente que no quieren entrar a la Cámara de Diputados, con mucho lío, mucha pelea, bueno, a un sitio un poco más apacible. Y creo que está bien diseñado el modelo de la distribución bicameral. Segundo, estamos en un momento de la economía mundial que hay que saberlo aprovechar. O sea, no aprovecharlo y meterse, por ejemplo, en hacer una nueva constitución y todas estas bellacadas que hablaban, ¿no? Eso es tirarte al suelo. Porque mientras defines la constitución, desaprovechas el momento de crecimiento económico. Y el Perú necesita crecimiento económico, que es la única forma de bajar pobreza, dar educación, etc. Entonces,
En el APRA apuntamos a eso, ¿no? Yo creo que tenemos, el APRA ya lo hizo, el APRA sabe cómo hacerlo, el APRA lo puede hacer nuevamente. Y mejor, si fuera necesario. ¿Y el llamado para los demás partidos serían, ustedes estarían de acuerdo en entrar a algún tipo de consenso, alianzas entre comillas? ¿O Mira, no? no sé si las alianzas se den. Yo hubiera aspirado a construir menos candidaturas, ¿no es cierto? Alianzas formales o no formales, pero creo que lo que no puede haber es una dispersión, una atomización que después termine ganando que no debe. Entonces, pero bueno, parece que no hemos tenido mucho éxito en ese tema. El otro día vi en televisión 5 candidatos, ¿no? Y eso es para empezar, es con la cuota inicial nada más, ¿no? Pueden haber 20. Una pena que sea así. Pero hay formas de resolverlo. Por ejemplo, puedes hacer un pacto, por decirlo de alguna manera, o un trato, oye, vamos a hacer un programa básico común. O sea, estos 5 puntos son comunes, agrégale otros que tú quieras, pero esto respetamos. Democracia, libertades, seguridad ciudadana, educación y salud, desarrollo de infraestructura con buena economía, por ejemplo. Agrégale X, Y, Z, pero esto es lo central. Y segundo, los grupos democráticos, se sientan de derecha o de centro o de izquierda, bueno, en segunda vuelta respaldamos al grupo democrático que pase la segunda vuelta. Y puede ser inclusive un acuerdo de gobernabilidad. Mira, nosotros sin ningún acuerdo de gobernabilidad, pero convocamos, tú me has dicho, 2/3 de nuestro gabinete eran gente de fuera del APRA. ¿Y por qué? Y yo he tenido muy buena experiencia cuando como parlamentario o como primer ministro he convocado a ciudadanos de buena voluntad que colaboraron con nosotros, todos ad honorem, todos de primer nivel y dan prestigio. Y ellos se sienten además muy honrados que el gobierno los convoque para que pongan su conocimiento al servicio de la patria. Entonces, creo que eso es lo que hay que hacer. El APRA tiene que ofrecerle, lo digo a título personal porque no tengo ningún cargo en el partido, pero digo, el APRA y con vamos a decir así, con el antecedente de haber sido primer ministro de un exitoso gobierno, le tiene que ofrecer al Perú la posibilidad de ser más exitoso aún. Y eso es darle mucha estabilidad, rescatar y defender las libertades ciudadanas, defender los derechos de los trabajadores también, por supuesto, y en los trabajadores estoy incluyendo los jubilados, las amas de casa que ganan miserias, ¿no? O que son muy pobres y no tienen de qué vivir, pero del cuero salen las correas. Para a ellos tú tienes que tener un buen nivel de inversión público y privada, desarrollo de industria, y de ahí salen los puestos de trabajo. El trabajo no lo tiene que dar el Estado a la gente repartiendo como cartas, ¿no? El Estado tiene que generar las condiciones y el sector privado se encargará sin prebendas, ni ventaja de ningún tipo, ni mercantilismo de ninguna naturaleza, en desarrollar y va a crecer solo. Esa es nuestra experiencia. Nosotros no necesitamos darle a ninguna empresa privada una preventa. La empresa ve estabilidad, viene, invierte. Y cuando digo la empresa privada, estoy pensando en una gran empresa como una pequeña empresa. Yo qué sé, una familia de un asentamiento humano decide comprarse un terreno porque si ve estabilidad, puedo sacar un préstamo. Y si él tiene título, hipoteca la casa. Todo lo hace cuando hay confianza. Pero si no hay estabilidad y confianza, pues no compra ni terreno, ni construye la casa, ni saca préstamo, ni nada por el estilo. Se queda en las esteras o viviendo con otros parientes, ¿no? Yo lo veo muy vigente, lo veo con bastante, digamos, euforia, confianza y sobre todo tiene una historia envidiable, digamos, para bastantes parlamentarios o bastante gente que está metida en la política, Jorge. Creo de que serías un gran candidato, ¿no? para las contiendas siguientes electorales y te veo así, te veo con mucha fuerza, así que me imagino que nos darás la sorpresa. En enero vamos a saber quién es el que va a representar Sí. al partido. Bueno, fuerza siempre he tenido, ¿no? En cualquier cargo que me... Bueno, te mantienes bien, o sea, eres una persona que se ve y se expresa saludable, fuerte, fornido, ¿no? Mira, eso Sano. es. Y lo importante es que te funcione bien la cabeza. Exacto. ¿No es cierto? Creo que eso es lo importante, que tengas la decisión de hacer las cosas y el respaldo de la gente. En el APRA hay un importante sector que tiene los mismos deseos que tú, ¿no?
Pero vamos a esperar, porque yo creo que lo correcto es que democráticamente se definan las cosas si es que uno se anima a meterse en esta contienda. ¿Cuándo vas a decirnos que vas a postular? Te prometo que te voy a avisar cuando lo sea. ¿Ya? Claro, ¿Ya? la gente acá que nos está viendo va a estar muy expectante, ¿no? Y nosotros, digamos, los jóvenes, entre comillas, valoramos mucho la honestidad, ¿no? De que uno si quiere, yo voy a hacer, ¿no? Pero esas dudas, ¿no? A nosotros ya como Claro. que nos Mira, sentimos curtidos. el primer requisito para un candidato es tener ganas. ¿Ya? Ese es el primer requisito. Acá vienen después las condiciones que rodean esto. Entonces, pero hay que cumplir una y otra cosa. Ganas puedo yo tener muchas. Además, ¿sabes qué? Me encantaría ir a un debate presidencial, ¿no? Y desnudar pues ahí a los aventureros, ¿no? Que vienen aquí con cuentos, que los años verdes y cosas por el estilo. No, eso no existe, ¿no? Hay que pisar tierra en la realidad. También es muy importante la estabilidad emocional. Es central. Porque si una persona cae en depresiones o se pone eufórico, ¿no? Y se vuelve loco, no, pues eso no te sirve. Porque eso, el hombre de Estado se ve en el momento de la crisis. En el momento fácil, cualquiera, ¿te das cuenta? Que postula lo que le dé la gana. Pero en el momento crítico, ahí es donde se toman las decisiones. Un momento crítico puede ser una crisis económica, puede ser una crisis internacional, ¿no es cierto? Puede ser una crisis de salud en el país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La pandemia. En la crisis, ¿qué se no ataban ni desataban? Pruebas rápidas. ¿A qué nos condujo un montón de muertes? Y ahora las niegan con todo desparpajo. No se supo resolver la crisis, porque no se acudió a la mejor gente, que estaban adentro, fuera del país. Entonces, yo creo que aquí hay un tema. La persona que por ventura y por elección del pueblo llegue, espero que no sea un aventurero, espero que no sea un improvisado, espero que no sea uno que viene en vientre de alquiler, espero que sea una persona estable emocionalmente y que tenga una vocación de entrega y de servicio, ¿no? Creo que eso es fundamental. Entregas tu vida. Y bueno, yo te veo a ti con la experiencia y te tomo la palabra que me vas a dar a mí la primicia. Te doy la primicia. Si entras a estas contiendas y quién sabe, imagínate tenerte a ti de presidente del país, ¿no? Sería un honor para muchos. Yo creo que es un tema, es una decisión difícil para el que la toma y para el que vota también, ¿no es cierto? Porque el que vota puede tener prejuicios, ¿cierto? De repente un antiaprista o simplemente no conoce nada del APRA y le han hablado mal y cree que todo está mal. No, no, no. El APRA tiene 100 años de historia y nosotros somos herederos de esos 100 años, ¿no? Y esos 100 años, a lo largo de esos 100 años han habido tremendos desafíos, muerte de muchísimas personas, exilios, persecuciones. Yo mismo. Yo fui metido preso en un golpe de Estado. O sea, ya me he comido varios golpes de Estado, o sea que no es primera O sea, vez. ya eres una persona que ha pasado por un sinfín de Como se dice, situaciones. curado del espanto, ¿no es cierto? Entonces ya no tienes por qué tenerle miedo al que dirán. No. Se toma una decisión, así no sea la más popular en el momento. Si la decisión es válida para el Perú, se toma pues. Eso es lo que hay que hacer. Si le tienes que decir una reflexión, Jorge, a todas las personas que te ven, ¿qué mensaje le podrías decir a toda esta comunidad que nos está viendo? Mira, yo le diría que tengamos fe en nuestro país. Hay que pensar muy bien cuando se elige. Tienen varias opciones. La nuestra, como aprista, no hablo como persona, será una de ellas. Pero piensen bien, no tienen un disparo al aire. A mí me dio mucha pena, por ejemplo, que distritos importantísimos de Lima, ¿no? Como San Isidro, Miraflores, un tercio de la gente se fue a la playa y no fue a votar. Es una falta de conciencia cívica impresionante, ¿no? Entonces, después se quejan. ¿De qué se quejan si ellos mismos propiciaron esas cosas? Por eso en la participación ciudadana es importante. Si el pueblo tiene la opción de elegir, que elija bien. No se trata de
de lo que sea. Eso es, ya hemos probado que fue nefasto para el país. Yo apuesto por la estabilidad, apuesto por las libertades, apuesto por la democracia y apuesto por entregar lo que me pueda a mí quedar de vida para el servicio del país. Yo fui formado para eso. Creo en eso, desde chico, te lo digo, desde 6 años estaba pensando en las elecciones y mirando que por radio, lo escuchaba, me acuerdo, por radio, no había televisión. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Que la gente ojalá tome en cuenta estos valores para poder votar bien, elegir bien y ser partícipe de una solución y no de un problema. Muy bien, Jorge, te agradezco el tiempo, la franqueza, la honestidad y sinceridad en el que nos has hablado. Yo creo de que los votos y los años de experiencia tuyos van a ser para nosotros como ciudadanos una pieza, una fuente de cambio, que es lo que nosotros queremos como peruanos. Así que te deseo todos los éxitos del mundo y espero que me des la primicia. Encantado, ahí estamos. Cuídate mucho. Ya, muy bien, Nos gracias. vemos, eso es todo. Vamos por más.